decía nuestro querido David, por el esfuerzo. Sabemos que después de varios días estar estudiando empieza a sentirse el cuerpo y algunos traen cara así como de cadáver. No es cierto. No, pero yo sé en México también cuando tenemos conferencias, ya la segunda, tercera noche ya se siente más, se va acumulando el cansancio, el trabajo, el ministerio. Ya la esposa el lunes te despedía con un beso, el miércoles con una palmada en la espalda, y hoy ya ni te tocó porque ya dice, a ver a qué hora acabas. Pero gracias a Dios por esta oportunidad, gracias por su esfuerzo. Y ustedes saben, es broma, y sé que gracias a Dios es su anhelo, y están aquí apoyados por sus esposas. Y esta noche vamos a llegar a tratar de empacar, aunque usted no lo crea, como dicen ahí en Ripley, aunque usted no lo crea, vamos a tratar de empacar lo que probablemente vamos a abarcar, lo que serán 2 cursos completos: cómo estudiar, cómo predicar de manera sintetizada, compacta, una cápsula concentrada, buscando ayudarles de la mejor manera posible para su estudio y su predicación. Vamos a concentrarnos en esta noche en el cómo de la predicación expositiva. El cómo. ¿Cuál es el proceso? Ahí en la página 6 de sus notas me pueden acompañar al cómo de la predicación expositiva. Vamos a añadir un prólogo y un epílogo a esta sección, aunque vamos a ver la sección en sí. Antes de entrar al cómo, que es realmente el proceso de estudio que llevas a cabo para preparar un sermón expositivo, necesitamos hablar de 3 requisitos para aprovechar al máximo este proceso. 3 requisitos que ustedes conocen sin duda, pero es apropiado recordárselos. 3 requisitos, 3 requisitos indispensables para aprovechar al máximo, para obtener el máximo provecho del proceso de estudio. En primer lugar, ser cristiano. Aunque yo sé que ya lo saben, ser cristiano es el número 1. ¿Por qué? Porque recuerden, 1 Corintios 2:14 nos dice en un texto que ustedes conocen, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ese es el primer requisito. Damos por sentado, y obviamente ustedes saben esto, pero pues lo recordamos, particularmente si llegan a compartir estas notas con alguien, recordarles esto, que en todo esto damos por sentado que el Espíritu de Dios está involucrado en el proceso. No queremos que al entrar a la mecánica alguno, porque llega a pensar, bueno, ¿y cuál es el papel del Espíritu de Dios en esto? Bueno, el papel del Espíritu de Dios es fundamental. Sin Él no podemos. Sin Él no tenemos el entendimiento, no tenemos la capacidad de entender correctamente la palabra. Y pasamos un buen tiempo, recuerden el miércoles, hablando del papel del Espíritu, la función del Espíritu en el estudio bíblico. Pero comenzamos aclarando que es imposible llevar a cabo este proceso de una manera que honra a Dios, que podamos entender realmente lo que significa el texto y aplicarlo, y también ayudar a la gente a la que servimos a comprender qué es lo que significa y cómo se aplica a su vida, a menos de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, a menos de que seamos salvos, que seamos templo del Espíritu de Dios. Y recuerden, nos dice Romanos 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué más? No es de Él. Textos que ustedes conocen, verdades que ustedes conocen, como dice también Pablo en 1 Corintios 6, reiterando ahí la importancia de la pureza. 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y noten el contraste ahí, el Espíritu está en nosotros, en contraste al hombre natural del 2:14 de 1 Corintios, y por lo tanto no percibe las cosas del Espíritu porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, primer requisito, recordatorio, ya lo saben, ya lo comentamos desde otros diferentes ángulos el miércoles. El que va a beneficiarse de este proceso que vamos a estudiar en esta noche
En primer lugar, tiene que ser salvo, es un hijo de Dios, el maestro, por así decirlo, el Espíritu de Dios vive en él. Esta es la misma idea, recuerdan, de Primera de Juan, cuando Juan dice que nosotros, Primera de Juan 2, nos dice, versículo 27, que la unción misma nos enseña todas las cosas, y se refiere ahí al Espíritu Santo, en el contexto de ser guardados de los falsos maestros, de los que habla Juan en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 27, la unción que nosotros recibisteis de Él, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y de nuevo esa unción es el Espíritu de Dios, es el que nos da la capacidad de entender su palabra. Ese es el primer paso, ser salvos, primer requisito. Número 2, estar limpio. No solo ser salvo, sino ser un cristiano que está en el proceso continuo de estar confesando su pecado. Estar limpio, porque puedes ser salvo, pero si estás contristando al Espíritu mediante pecado, al estar tolerando pecado en tu vida, pues el estudio de la palabra de Dios va a ser afectado. ¿Y cómo va a ser afectado? Acompáñenme a Primera de Pedro 2, 1 y 2, a otro texto que ustedes conocen, pero es importante recordarlo a la luz de requisitos indispensables, requisitos que necesitamos cumplir para poder estudiar la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, ya habló ahí, recuerdan en el contexto, en el 1.23, Primera de Pedro 1.23, Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25 al final, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, Pedro dice, debido a que, y lo dice en el 2.1, desechando pues, debido a que Dios usó su palabra para impartirnos vida nueva, vida espiritual, para hacernos nacer de nuevo, entonces 2.1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, estos términos apuntan a diferentes pecados específicos, pero en resumen lo que está diciendo Pedro es esto en el 2.1. Debido a que Dios los hizo nacer a través de la palabra de Dios, 2.1, ahí viene el pues, conectando lo que acaba de decir en el 1.23 al 25, debido a que Dios nos hizo nacer a través de la palabra de Dios, de su palabra, en el 2.1, desechen, quítense como si fuera ropa sucia, despójense del pecado. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo nos despojamos del pecado? Confesamos, nos arrepentimos. Y esa es la vida del cristiano, ¿no es cierto? Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como hijos de Dios tenemos que despojarnos del pecado y entonces, versículo 2, observen, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Observen la progresión. Necesitas despojarte del pecado en tu vida, versículo 1, y le está hablando a cristianos. Lo estamos viendo aquí. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Dios nos hizo nacer a través del Evangelio. Está hablando a cristianos. Ya estos cristianos, les dice versículo 2, 1 del 2, desechando pues toda malicia, etc. Ustedes, que a quienes Dios hizo renacer a través de su palabra, quítense el pecado de su vida, apuntando a que todavía luchamos con el pecado y caemos en pecado aunque no lo amamos y aunque no es nuestro estilo de vida. Ustedes que renacieron, hagan un lado el pecado en su vida y 2.2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Y noten aquí, hermanos, la correlación entre el hambre por la palabra, que usa aquí la analogía de leche como de un bebé, y un recién nacido lo único que quiere es que leche, no le interesa cómo lo vistas, dónde lo acuestes, lo que le importa es que comer, ¿no es cierto? Como niño recién nacido, eso ocupa su
su mente, su vida, come, duerme y bueno, el resultado de comer más adelante con el que tiene que lidiar la mamá y a veces el papá para ayudar a la mamá. Pero el punto es que, noten ustedes, tienes que despojarte 2:1 del pecado y 2:2 desear. ¿Se dan cuenta ahí? Te despojas del pecado y deseas. Si no quitas, aún como un cristiano genuino, renacido, como dice ahí en el 1:23, si no estás quitando el pecado de tu vida, tu deseo por la palabra va a ser afectado negativamente. Esa es la correlación. ¿Y cómo es que deseas la palabra? Quiere decir que quieres estudiarla, esa es la idea. En otras palabras, Pedro dice, quita el pecado de tu vida en el 2:1 y deséala intensamente en el 2:2. Bébela como leche espiritual no adulterada. Estúdiala, la idea es una metáfora ahí, es una ilustración. En la medida que tú toleres el pecado en tu vida como cristiano, en esa medida va a ser afectada tu hambre por la palabra. Esto es, suponiendo que has sido renacido, como dice el 1:23. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, hermanos, porque vamos a entrar aquí a hablar de proceso de estudio y de esfuerzo y demás, pero no vas a querer esforzarte para estudiar la palabra de nuevo, si eres un cristiano que tolera el pecado en su vida. ¿Se dan cuenta? Porque el estudio que vamos a ver, el proceso demanda esfuerzo, ya lo dijimos. Y el esfuerzo va a ser sostenido por un hambre por conocer a Dios, por conocer su palabra. Y por ahí empieza todo, para que tus sermones sean el resultado de que estás entendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? En la medida que tú toleres el pecado en tu vida, el deseo por estudiar su palabra va a ser afectado, va a decrecer. Y la contraparte es, en la medida que tú estés enfrentando el pecado en tu vida, vas a tener un hambre saludable por comer. ¿Se dan cuenta? Por comer su palabra, por estudiar su palabra. Entonces, recuerden, número 1, primer requisito para estudiar la palabra, ser salvo. Número 2, estar limpio. Esto es, no estamos hablando aquí de que seas perfecto, obvio, no, nadie es perfecto, se entiende. Y aún David, como lo leía aquí nuestro querido hermano David el miércoles, creo que fue el Salmo 19, al final, ¿recuerdan? Aún David decía, líbrame de los que me son ocultos, ¿se acuerdan? Le pedía a Dios que aún lo perdonara, lo limpiara de los pecados de los que ni siquiera estaba consciente. Y David nos da un excelente ejemplo de que estaba consciente de que su pecaminosidad era tal, aún como un creyente hijo de Dios, que le pedía a Dios, yo sé que hay áreas en mi vida de las que no estoy consciente, que te ofenden, seguramente, Dios, límpiame de eso. Esa es la actitud, ¿se dan cuenta? Es una actitud de humildad, una actitud que reconoce su pecaminosidad. Pero si vienes con una actitud arrogante y piensas, bueno, yo le voy a hacer aquí el favor a Dios de abrir su palabra, yo soy un regalo de Dios a la iglesia, pues obviamente no estás desechando toda malicia, ¿no es cierto? El proceso va a ser afectado y la gente se va a dar cuenta y vas a deshonrar a Dios, que es lo peor. Entonces, en primer lugar, ser salvo. En segundo lugar, estar limpio. Y en tercer lugar, vamos a llamarle dependencia esforzada del Señor. Dependencia esforzada del Señor. Dependencia esforzada del Señor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Vienes con una actitud humilde, clamando a Dios porque abra tu entendimiento. Pero de la mano con esto, estás esforzándote intensamente por entender la palabra. Esta es la idea de 2 de Timoteo 2:15, ¿recuerdan? Procura con diligencia, lo explicamos, ¿recuerdan? La idea ahí de esa frase es, da tu máximo esfuerzo, Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿recuerdan? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y allí en el contexto, nota, le está diciendo, da tu máximo esfuerzo por trabajar duro en interpretar correctamente la palabra de Dios de tal manera que no te dé vergüenza delante de Dios, no te avergüences por el hecho de que estás usando mala palabra. Y en ese contexto, en 2 de Timoteo, ¿lo recuerdan? Pablo le está diciendo a Timoteo, le está advirtiendo de que hay falsa doctrina y cómo enfrentar la falsa doctrina. Y parte de la manera en la que Timoteo iba a enfrentar la falsa doctrina era estudiando duro. Entonces, es una dependencia esforzada. Y un
pasaje hermoso que ilustra esto de manera maravillosa. Lo estudiamos aquí anoche. Vayan a Proverbios 2 brevemente para recordárselos. Algunos de ustedes lo oyeron, lo vimos a detalle, pero simplemente recordarles este texto tan importante que es un paralelo de 2 de Timoteo 2:15. Proverbios 2, versículo 1. Salomón le dice a su hijo: hijo mío, Proverbios 2:1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y aquí en el contexto sus palabras, sus mandamientos no es llega a las 6 de la tarde, hijo, ponte las sandalias, no. Aquí en el contexto son mandamientos en línea con la palabra de Dios. El tema, recuerden, de Proverbios es sabiduría, enseñar sabiduría, lo cual quiere decir la capacidad de aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Entonces, aquí Salomón le dice a su hijo: mira, te voy a enseñar dónde está la sabiduría, cómo lo obtienes. Versículo 1, con un deseo de recibirla, si recibieres, y mis mandamientos guardares dentro de ti, habla de memorización. Versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, tu corazón, tu voluntad, tus deseos, tus intenciones, es a lo que apunta, recuerden, en la mente hebrea la idea de corazón. Versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Está hablando aquí de un deseo intenso que se ve en un clamor. Obvio, aquí el clamor sería a Dios, vamos a ver en un momento. Anhelo, Dios, conocerte. Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, como un tesoro perdido, como un tesoro sepultado, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, ahí está la clave. Solo Dios da la sabiduría, solo Dios da la capacidad de entender su palabra y de aplicarla correctamente a la vida cotidiana. Y observen cómo lo hace Dios, versículo 6, solo Dios da la sabiduría y de su boca, esa es la clave, de su boca. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, pero noten el contexto, para que puedas, versículo 6, entender, y en el contexto de nuevo, sabiduría es entender y aplicar a la vida cotidiana la palabra de Dios, para que puedas, versículo 6, entender la palabra de Dios para aplicarla correctamente, esa sabiduría que solo Dios da, necesitas, antes de llegar al versículo 6, pasar por los versículos 1 al 5, y ya lo vimos. Necesitas estar dispuesto, versículo 1, necesitas hacer un esfuerzo duro, versículos 3 y 4, tener un deseo intenso, versículo 3, expresado en un clamor por tener sabiduría, este entendimiento de la palabra para poderla entender correctamente y aplicarla, y ese esfuerzo que se ilustra en alguien que, versículo 4, busca la sabiduría como a plata y la busca como a tesoros. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo mismo que 2 de Timoteo 2:15, procuras con diligencia, muestras un deseo intenso por conocer la palabra de Dios, entenderla correctamente, aplicarla correctamente, expresado en tu clamor a Dios porque te dé entendimiento, expresado en tu esfuerzo por entender la palabra correctamente. ¿Y cómo se manifiesta ese esfuerzo? ¿Cómo se ve en la vida de un predicador, de alguien que estudia la palabra de Dios, ese esfuerzo reflejado por la metáfora de escudriñarla, versículo 4, de buscarla como a plata y escudriñarla como a tesoros? Muy simple, estudiando duro. Eso es lo que quiere decir, estudiando duro. No va a salir con, me doy una embarrada, por así decirlo, del pasaje, una untada, lo leo, Dios abre mi entendimiento y estoy 8 horas, como decíamos el miércoles ayer, 8 horas orando, llorando, hermano, aunque estés orando, no vas a entender lo que quiso decir el autor original, a la audiencia original, a menos de que eches mano de buenos libros. Porque aunque estés orando, llorando, 8 horas y leyendo el mismo texto, no vas a entender aspectos culturales propios de la cultura bíblica de hace 2000 años atrás o más, ¿no es cierto? No vas a entender
lo que significa una palabra en un contexto dado. Si no tomas un diccionario bíblico, un buen comentario que te ayude a entender esta palabra, quiso decir esto en ese entonces. ¿Se dan cuenta? Hay aspectos culturales, otra vez, que no podemos entender a menos de que eches mano de libros que te ayudan a reconstruir el contexto histórico, entender cómo se usaban las palabras en ese entonces. ¿Se dan cuenta? Esto es parte de lo que vemos en Efesios 4, 11 y 12, que Dios dio pastores maestros, ¿recuerdan? Lo vimos el lunes. Y esos pastores, algunos vivos, otros muertos, nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, entenderla correctamente. Entonces, el punto aquí es que necesitas trabajar duro. Y si vas a aprovechar este proceso que vamos a estudiar, recuerda, en primer lugar, repasando y concluyendo este prólogo, necesitas ser salvo. En segundo lugar, necesitas estar limpio, esto es, asegurarte que no estás aferrándote a pecado en tu vida. Y en tercer lugar, necesitas tener una dependencia esforzada en el Señor. Necesitas esforzarte, orando y estudiando duro, clamando a Dios, Señor, ayúdame, dame entendimiento. Y con esto entonces cubierto, ahora sí, vayan de regreso a la página 5, el cómo de la predicación expositiva. ¿Cuál es el proceso que seguimos? Ya oré, ya hasta donde puedo ver, gracias a Dios soy hijo de Dios y me doy cuenta, ya oré, ya vi pecado en mi vida, lo confesé, ya le pedí, le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame entendimiento, vengo con una actitud humilde. ¿Ahora qué hago? Vean los 9 pasos. 9 pasos. Número 1, véanlo ahí para que vean el panorama y vamos a entrar a detalle a cada uno. Número 1, identifica los límites del pasaje. Número 2, identifica el género del pasaje. Número 3, investiga los contextos históricos y literarios del pasaje. Número 4, lee y observa el pasaje. Número 5, traduce el texto, compara diferentes traducciones. Vamos a explicar algunas cosas que no se aplican aquí, no teman. Número 6, identifica las características gramaticales sintácticas de mayor importancia exegética. Número 7, diagrama el texto, si tienes tiempo. Número 8, desarrolla una proposición y bosquejo exegéticos. Número 9, examina en dónde encaja el pasaje teológicamente. Después de esto veremos, para concluir en un momento, algunos aspectos que les pueden ayudar para formar, para constituir el sermón y también presentarlo brevemente. Entonces, veamos el proceso a detalle. En primer lugar, identifica los límites del pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas entender en dónde comienza el párrafo y dónde termina. Muy importante esto, porque solo el párrafo completo, como lo dice un autor que se llama Kaiser, solo el párrafo completo, su equivalente, contiene una idea completa o concepto de este texto. Porque si tú divides alguna de sus partes, lo que terminas haciendo es que juegas con el texto como si pueda ser doblado de cualquier manera para lograr lo que pensamos que es mejor. Entonces, necesitas entender dónde comienza el pasaje y dónde termina un párrafo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo haces esto? Bueno, una manera ideal, y aquí si tienes tiempo, conforme el tiempo lo permita, y les voy a decir a lo largo del proceso lo que es ideal y lo que es práctico, ¿ok? Porque lo que es ideal es lo mejor, pero entendemos que todos tienen el tiempo limitado, entonces les vamos a dar ahí algunas muletas, algunos atajos piadosos, ¿eh? Nada aquí, nada como decimos en México, nada así piratón, nada así falsificado que no sea apropiado, ¿ok? Atajos piadosos, no atajos pecaminosos. Entonces, mira, un atajo piadoso, echa mano de este libro, te puede ayudar. Este es un atajo piadoso. Un atajo pirata sería fusílate el sermón de esta persona. Obviamente no, ¿verdad? No vamos a cometer eso, no es honesto, no es íntegro. Entonces, lo ideal aquí en este paso es que leas el libro, si tienes tiempo, varias veces antes de que empieces a predicarlo. De nuevo, un comentario aquí al margen. Lo que es recomendable, no es la única manera de predicar, recuerda. Es muy recomendable, les sugerimos que prediquen un libro de principio a fin, versículo a versículo, de manera secuencial. ¿Por qué? Porque
van a obtener, en un sentido va a ser muy fácil para ustedes, va a ser mucho más fácil para ustedes y la iglesia o los hermanos a los que enseñen, porque van a ir viendo cómo va desarrollando el Espíritu de Dios en ese libro dado, lo que está diciendo. Van a seguir el flujo de pensamiento del Espíritu de Dios. También les va a ayudar mucho porque una vez que estudien el contexto histórico ya lo tienen ahí, ya no tienen que volverlo a estudiar, salvo ciertos detalles que sean necesarios para entender algún pasaje dado. También algo que ayuda mucho es que, lo platicamos ayer creo aquí con José Luis y los hermanos aquí de la Iglesia de Liderazgo, que no estás temblando en la semana pensando de qué voy a predicar el sábado, el domingo, de qué voy a enseñar tal día. No, porque ya sabes simplemente de qué vas a predicar. Pues retomas el pasaje en donde te quedaste la semana pasada o la última vez que predicaste, ¿no es cierto? O donde te tocó. Y otro punto importante, otro beneficio de la predicación secuencial es que le das a la iglesia, llamémosle así, una dieta balanceada, una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque conforme vas predicando a lo largo de un libro vas tocando diferentes temas. ¿Te das cuenta? Diferentes temas. Por ejemplo, si estás predicando Proverbios como lo estamos haciendo estos días, tocamos en el capítulo 1 el martes el amor al dinero. Ayer tocamos una advertencia de juicio, el estudio bíblico, la bendición de la obediencia. ¿Se dan cuenta? Simplemente siguiendo el flujo del libro, diferentes temas. Y eso también añade un aspecto de frescura a la predicación, porque no siempre estás predicando de lo mismo, ¿no es cierto? A todos nos gusta tocar diferentes áreas de la vida, ¿no es cierto? Y otro beneficio también es que, por un lado, te mantiene, te protege de evitar ciertas doctrinas que, si estuvieras tú escogiendo los temas, evitarías. Oye, llega a pasar, a todos nos pasa. En una ocasión a nosotros en la iglesia, y se lo comenté a los ancianos hermanos, miren, se suscitó una situación en la iglesia, un hermano se había aprovechado de alguien en la iglesia, y resulta que esa semana, y unos días después, ese domingo, vamos a tocar un pasaje en contra del orgullo, y exactamente lo que había hecho este hermano, de tomar ventaja de la gente, de explotar a la gente. Y yo la verdad me sentía mal, porque a mí me tocaba predicar, era lo peor, yo iba a ser el verdugo ahí. Y entonces yo les dije a los pastores, pues miren hermanos, miren, esto es lo que viene, y ustedes saben lo que pasó con este hermano, y pues no quiero que se vea esto como que yo traigo aquí le vengo con la pistola y le voy a dar el tiro de gracia el domingo a este hombre, ¿no? Y gracias a Dios, analizándolo, dijeron, mira, gracias a Dios, no hay que, con una conciencia limpia podemos predicar el texto, porque la gente sabe que estamos predicando a lo largo de este libro, y bueno, en la providencia de Dios le pasó esto a este hermano y llegamos a este pasaje hoy y hay que predicarlo. ¿Se dan cuenta? O áreas incómodas, ¿no? Y así hay cosas, pero si vas a lo largo de un texto, pues la gente sabe que tú simplemente estás buscando ser fiel y que no vas a escoger los temas, ahora le voy a pegar allá al hermano José y ahora al hermano Carlos en esto y no, tú estás predicando a lo largo de un texto. Y también te ayuda otro beneficio a evitar solo hablar de tus doctrinas favoritas. Todos tenemos ciertas áreas de la palabra de Dios que nos encantan, ¿no es cierto? No que otras no nos gusten, pero hay unas que en ciertos momentos de nuestra vida cristiana nos cautivan, ¿no es cierto? A lo mejor estás en una etapa en la que te cautiva la soberanía de Dios, o te cautiva la gloria de Cristo, la deidad de Cristo, has estado pensando en esto, ¿no? Obvio, te tiene que cautivar todo, se entiende. La gloria de Dios se refleja en toda su palabra, es como un diamante en diferentes expresiones, ¿no? Y si estás estudiando la palabra vas a desplegar, vas a mostrar a la iglesia y tú vas a estar expuesto a la gloria de Cristo revelada en su palabra, en sus diferentes expresiones, ¿no es cierto? Diferentes doctrinas, muy bien, pero seamos honestos, si estás pensando solo en la deidad de Cristo y te toca predicar y estás leyendo un libro de la deidad de Cristo, probablemente vas a tender a predicar nada más de qué crees, de la deidad de Cristo, ¿no es cierto? Y es que el hermano lleva 2 años predicando de la deidad de Cristo. Oye, pues qué bendición, qué profundo, pero bueno, también vas a cansar a la iglesia, hay muchas otras cosas en la palabra, ¿no es cierto? No solo la deidad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso te va a ayudar
mantener una dieta equilibrada. Por eso sugerimos mucho que prediques secuencialmente versículo a versículo. Ahora, habiendo dicho esto, no está mal predicar de manera temática siempre y cuando sea expositiva. Recuerden, para efectos de distinción, siempre y cuando expliques, entiendas y expliques lo que el autor original le dijo a la audiencia original y lo apliques a la audiencia contemporánea, está bien. ¿Quieres predicar del amor de Dios en toda la Biblia? Hazlo, nada más te advierto. Va a ser bastante difícil estudiar, porque todas las referencias a las que vayas en la Biblia del amor de Dios, asegúrate de que entiendas qué es lo que está diciendo el autor original a la audiencia original en Génesis, en Malaquías, en Juan, y es un trabajar, obviamente, ¿no? Porque hay que entender el contexto histórico, cómo encaja el libro ahí, sacarte tus comentarios, para ver qué significa exactamente este texto. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya conformar tu estudio y presentarlo. No está mal, pero sí va a tomar bastante trabajo. Porque lo que harás a lo mejor en un libro, si estás predicando secuencialmente, lo vas a tener que hacer en 20 libros. Por lo menos el trabajo de entender de manera lo suficiente, lo necesario, contexto histórico, por qué dijo esto el autor, cómo encaja este pasaje en referencia al libro. Muy bien, entonces tienes que identificar los límites del pasaje y lo ideal es leer el libro varias veces antes de que empieces a predicarlo, porque esto te va a dar una idea general de su contenido y también te va a ayudar a identificar cómo el libro se divide en diferentes secciones. Muy bien, esto es muy importante. Ahora, si estás limitado por el tiempo, lo cual ninguno de ustedes está limitado, yo sé. Si estás limitado, investiga, claro, lee el libro lo más que puedas, pero investiga, y esto lo sugeriríamos aún cuando tuvieras tiempo para leerlo 30 veces, investiga cuál es el tema y la estructura del libro, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, lo ideal es que hagas tu bosquejo, pero la mayoría de nosotros no tienen tiempo para hacer su bosquejo. Echa mano, por ejemplo, de una Biblia de estudio que te ayude, que te dé el bosquejo del libro. Recomendamos la Biblia de estudio MacArthur porque por razones obvias estamos muy familiarizados con esa Biblia. Pero no es la única. Puedes echar mano de, por ejemplo, Panorama Bíblico de Benwell, libros de introducción, Everett Harrison, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama este hermano? El Antiguo Testamento, reseña histórica del Antiguo Testamento de Portavoz, ¿se acuerdan? Por aquí lo debo tener. Ya me acordé, de Gleason Archer, por darles algunos nombres. Esto es, libros que te dan el bosquejo general del libro. Por ejemplo, Hechos 1, 8 nos da el bosquejo de Hechos, una manera de bosquejar Hechos. Jerusalén, el Evangelio esparcido en Jerusalén, capítulos 1 al 7, ¿no? Judea y Samaria, 8 al 12, y hasta lo último de la tierra, 13 al 28. Necesitas saber eso antes de que entres, por lo menos de manera global. Necesitas entenderlo, porque dirás, bueno, ¿para qué? Aquí es donde entran cursos, por ejemplo, de panorama de la Biblia. ¿Cuál es el tema del libro? Muy bien, y específicamente cómo se divide, para que puedas tomar la unidad de pensamiento, el párrafo, y te centres sobre eso. ¿Se dan cuenta? Si no, vas a hacer una carnicería del texto, porque lo vas a partir a la mitad y no lo vas a entender bien, ni lo vas a poder explicar bien, ni aplicarlo bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitas entender cuáles son los límites del pasaje. Muy bien, voy a predicar, por ejemplo, Proverbios, y como lo vieron, lo hicimos el martes, y estoy hablando de Proverbios porque lo tienen fresco algunos de ustedes que estuvieron aquí. Primera sección, del 1.1 al versículo 7, introducción. Voy a estudiar primero eso. Segunda sección, 1.8 al 19, primera exhortación contra el avaro. ¿Se dan cuenta? Entonces, así vas dividiendo por partes y no estudias, en lugar de estudiar Hechos, en lugar del 1 al 7, y se te ocurre, bueno, voy a estudiar del 1 al 10. Pues vas a quedar cojo. No vas a entenderlo bien. Y lo peor es que muchas veces como predicador te ves forzado ahí para que quede bien estructurado el sermón, ahí le empiezas a meter la mano y de manera artificial terminas con un bosquejo artificial y vas a terminar
lo más probable interpretando y aplicando mal. Entonces, este punto de identificar dónde empieza y dónde termina el pasaje que voy a estudiar es muy importante. ¿Ok? Todo es importante, pero comenzando por aquí, número 1, identifica los límites del pasaje. Número 2, ahí en la página 5, identifica el género del pasaje. ¿Qué es esto? El género literario. ¿Qué tipo de literatura es el pasaje? Eso es lo que queremos decir. Esto es, hermanos, si no entiendes esto, vas a interpretar mal. Les voy a dar 2 ejemplos para que vean lo serio que es esto. Necesitas, en general, género literario es la Biblia, cualquier obra literaria, incluyendo la Biblia, porque es un libro, claro, vivo, eficaz, inspirado por el Espíritu de Dios, sí. Pero en general, ¿cuáles son los 2 géneros literarios en general? Cuando lees el periódico o lees alguna obra literaria, ¿qué es lo que de manera inmediata tienes que identificar para interpretarlo bien? ¿O es que prosa o qué? Poesía. En general así es la Biblia. Prosa o poesía, ¿no es cierto? Porque si es prosa va a ser literal, ¿no es cierto? Lo que te están diciendo ahí. Si es poesía, bueno, es otra cosa. Dios es la roca de mi salvación. Bueno, inmediatamente eso es poético, ¿no es cierto? No es que Dios es un pedazo de piedra enorme, ¿o sí? No, está hablando de la estabilidad, de la fortaleza de quién es Dios, ¿se dan cuenta? Y lo mismo, hermanos, por ejemplo, muchos han identificado erróneamente, dicho que Génesis capítulo 1 es poesía. Y por eso, y obvio, en parte, en el mejor de los casos de manera ignorante, en el peor de los casos de manera deliberada, por ignorancia, en el peor de los casos, de nuevo, mejor de los casos ignorancia, peor de los casos arrogancia. ¿Por qué? Si ves el capítulo 1 de Génesis, de la creación como poesía, no vas a terminar creyendo que Dios, vas a terminar interpretando erróneamente, pensando erróneamente, que es poesía y que no es literal, ¿no es cierto? Y por lo tanto puedes terminar diciendo un día es igual a millones de años y metes la teoría de la evolución y tontería y media. Pero es literal, es narrativa, es histórico Génesis 1 y 2. Y lo confirma Éxodo 28 al 11, cuando en el Decálogo, recuerdan, Dios le dice a Moisés, 6 días trabajarás, ¿recuerdan? Mas el 7º vas a descansar, vas a guardar el día de reposo, porque en 6 días creó Dios que los cielos y la tierra y descansó, reposó el 7º. Eso es literal, es historia, además de otras razones en el texto que indican que Dios creó el universo en 6 días literales de 24 horas cada uno. Entonces, el género es clave. Díganme ustedes, ¿cuál de los libros de todo el Nuevo Testamento ha sido probablemente de los peor interpretados para apoyar prácticas, por ejemplo, de que Dios habla hoy, igual que hablaba en el primer siglo, que Dios hace el mismo tipo de milagros todo el tiempo como hizo en la era apostólica? ¿Qué libro? ¿Qué libro se usa normalmente del Nuevo Testamento para apoyar esas prácticas? Hechos. Error garrafal de interpretación. ¿Por qué? Porque Hechos, ¿qué tipo de literatura es? ¿Es didáctica como las epístolas? ¿Nos da doctrina? ¿Es normativo? No, es historia. Es descriptivo, no prescriptivo. Solo te describe algo que pasó. No puedes tomar un libro descriptivo, un libro histórico, y tomar de él, a partir de ahí, hacerlo normativo. Es un error. ¿No es cierto? Obvio. Hoy en la actualidad piensan, vamos a que estoy esperando Pentecostés hoy. Es un error. Pentecostés pasó una vez. ¿Por qué? Porque vino 50 días y se inauguró la iglesia, ahí nació la iglesia. ¿Se acuerdan de Hechos 2? ¿Qué acontecimiento sucedió 50 días antes de Pentecostés que es histórico, irrepetible? ¿Quién murió y resucitó? Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Puede volver a morir Cristo? No. Como tampoco puede volver a pasar Pentecostés, como tampoco pueden haber otra vez en la actualidad 12 apóstoles, como tampoco puede volverse a escribir escritura, ni haber los milagros que hubieron en la época apostólica, porque ya cesó la época apostólica y fue algo histórico que pasó una vez. ¿Se dan cuenta? Así de importante es el género. Ahora, un comentario importante de aclaración. Este proceso de estudio
obvio, no hay un texto en la Biblia que diga, antes de leer tu Biblia, identificarás los límites del pasaje. No. Es un proceso de estudio que está, si lo ven en diferentes libros, por ejemplo, de predicación o de hermenéutica, de estudio bíblico, pueden variar los pasos, pero en general, si estás leyendo un libro que te enseñe cómo estudiar la Biblia de manera inductiva, de manera que el texto sea el que hable, en general van a ser los mismos pasos. Quizás el orden varía un poquito y obviamente ya tu estilo en cuanto a tu estudio, entre más lo practicas el proceso, ya empiezas tú a decir, bueno, meto esto primero, esto después, pero finalmente lo vas a hacer. Porque algunos dicen, primero empieza leyendo la Biblia. No está mal, claro, la Biblia es lo primero, lo del medio y lo del final. Lo que estamos recomendando aquí antes de que entres a los detalles de estudiar el texto, que identifiques los límites y el género, porque ya empiezas por un camino por el que ya estás mejor informado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en primer lugar, identifica los límites. En segundo lugar, identifica el género, el tipo de literatura. En tercer lugar, página 5, investigue el contexto histórico y literario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de contexto literario, queremos decir, nos referimos a que tienes que entender cómo el texto que estás estudiando, el párrafo, el pasaje que estás estudiando, encaja dentro del libro que estás estudiando. Muy importante esto. Este contexto literario lo que quiere decir, es otra manera de decir, ¿qué versículos o qué sección viene antes y qué sección viene después? ¿Se dan cuenta? Y aquí es donde entra, por entender un panorama del Nuevo Testamento, del Antiguo, los bosquejos, que a veces dices, oye, nada más me ayuda para saber cómo que hay en el libro. Sí te ayuda, pero es vital un bosquejo de un libro para entender el contexto literario del libro. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en Efesios 5, ¿recuerdan? Efesios 5, 18, cuando dice, no se embriaguéis con vino, ¿qué? En lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu. Es muy importante entender ahí que Pablo, después de ese texto, sed llenos es un imperativo. Los siguientes participios, hablando entre vosotros con salmos, ¿recuerdan? Y luego dando gracias en todo, y luego someteos. En el griego indica que el mandato es ser lleno del Espíritu, y los resultados de ser lleno del Espíritu son el gozo expresado en alabanza, la gratitud y la disposición a poner a otros antes que a ti. Y habiendo dicho eso, Pablo dice, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Y luego, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego, hijos, obedeced. Padres, no provocad a ira a vuestros hijos. Empleados, sométanse a sus jefes. Amos, jefes, traten bien a sus empleados. ¿Ven la lógica? No puedes cumplir el mandato de ser una mujer que se somete a Cristo, al marido, el marido que ama a su mujer, etcétera, esos mandatos a los padres, a los hijos, a menos de que seas lleno ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Pasaje paralelo en Colosenses 3, ¿recuerdan? Vemos lo mismo, alabanza, gratitud, sumisión unos a otros, esposas sumisas, esposos amorosos y padres amorosos con los hijos, instruyéndolos en la disciplina y amonestación, hijos obedientes, amos considerados de los empleados, empleados sumisos que honran a sus jefes. La diferencia es que en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno de la palabra de Cristo. Cuando estás controlado por la palabra de Cristo, esto es cuando la entiendes y te sometes a ella, eres controlado por el Espíritu de Dios y entonces vas a poder someterte, mujer, a tu marido, marido amar a tu mujer, etc. ¿Se dan cuenta? Pero otra vez, necesitas entender el contexto literario. Esto es lo que estamos diciendo. Y esto otra vez, leyendo y echando mano de buenos comentarios, Biblias de estudio que te ayudan a entender el contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo encaja ese pasaje que estoy estudiando en relación a los versículos que vienen antes y en relación a los que vienen después? ¿Está claro esto? Este es el contexto literario, pero también hablamos del contexto histórico. Contexto histórico. Y aquí lo que hacemos, de nuevo,
recuerden la meta del estudio bíblico en términos de comprensión inicial. Necesito entender qué es lo que el autor original le quiso decir a quién, a la audiencia original. Y echando mano aquí para entender el contexto histórico, otra vez de Biblias de estudio, comentarios, diccionarios bíblicos, necesito entender qué está pasando aquí, cómo era el momento histórico en el que estaba el autor y los destinatarios. Y aquí en la página 5 tienen varias preguntas que al contestarlas te pueden ayudar a entender el contexto histórico del pasaje. Por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? Y ahí estoy leyendo las preguntas que tienen ahí. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿En dónde viven los destinatarios? Una pausa ahí. Hermanos, es importante esto. No es nada más que te estás llenando la cabeza de información. Por ejemplo, en las 7 iglesias de Apocalipsis, si ustedes recuerdan, hace referencias ahí geográficas, históricas, al lugar donde estaban las iglesias a las que escribe Juan ahí, ¿se acuerdan? Por cuanto no eres frío ni caliente en la Odisea, ¿se acuerdan? Y habían aguas termales ahí en la Odisea, que cuando uno las tomaba le causaban asco, náuseas. Y el Señor está echando mano de esa referencia cultural con la que estaban familiarizados los de la Odisea, para decir, así como la gente ahí en tu ciudad, cuando toman esas agüitas quieren vomitar, yo te voy a vomitar porque no eres frío ni caliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que entender contexto histórico, aquí, dónde viven, cuáles son sus circunstancias actuales, qué situación histórica dio lugar a este escrito. Página 6 hasta arriba. ¿Cuál es el propósito del autor? Esto es, ¿para qué escribió el autor este libro? ¿Cuál es el tema o preocupación general? ¿Acaso el argumento narrativo tiene un bosquejo que es fácil de identificar? Estas son algunas preguntas que les ayudan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muy importante entender esto. Recuerden, necesitas regresar al pasado lo más que puedas. Necesitas hacer todo lo que está de tu parte por colocarte, por así decirlo, en las sandalias, porque en ese entonces no había zapatos, en las sandalias de los destinatarios de la carta o del libro donde esté el pasaje que estás estudiando. Reconstruir, hacer un puente, por así decirlo, en el cual vas a su tierra, a su momento histórico. Muy bien, entonces seguimos estudiando. Y obvio, un comentario al margen aquí. Vas tomando notas conforme tú lo consideres apropiado. Algunos de ustedes tienden a copiar más, otros, aquí ya entra un asunto de estilo, de preferencia. Otros les gusta leer, vas sintetizando, vas analizando, vas tomando notas, es decir, que consideres apropiadas para poder entender mejor el texto. Y a lo mejor vas haciendo un borrador, a lo mejor en computadora o escrito, como muchos, como prefieran, y ya después vas a ir resumiendo a la hora de que cuando determinas qué te llevas al púlpito, como lo vimos, recuerdan, el miércoles, ya ahí ya irás rasurando, por así decirlo, ¿no? La investigación. Y hermanos, realmente el proceso de estudio bíblico es un proceso de investigación. ¿Se dan cuenta? Esforzado bajo el poder del Espíritu de Dios, pero hermanos, para ubicarnos, para recordar qué estamos haciendo. El proceso de estudio bíblico es un proceso de investigación académica, esto es desde el punto de vista de un ejercicio intelectual. ¿Se dan cuenta? No es que nada más es intelectual, pero es que hay un aspecto intelectual que es un medio para llevarte a entender correctamente el texto y entonces aplicarlo. ¿Se dan cuenta? No se queda ahí a nivel intelectual de que, ya entendí el texto, soy un erudito y nada más. No, ya entendí el texto y en el proceso, como estás tratando con un libro que es vivo y eficaz, te va a estar confrontando el Señor, te va a estar confortando, confrontando, ¿no es cierto? Y no ignores en el momento que estás estudiando y dices, Señor, qué bendición. Y son de los momentos más ricos de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque otra vez no te va a parecer nada, no vas a levitar ni sentir nada. Es nada más como los de el camino de Maús. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es un libro vivo, es la palabra del Dios vivo, inspirada. Y conforme vas estudiando, ves cosas que dices, Señor, qué bendición.
y lo expresas quizás de manera audible o en silencio, gracias, a lo mejor empiezas a alabar a Dios ahí, Señor, gracias, te alabo por esto, entiendes algo mejor, gracias porque veo cómo me has rescatado del pecado, gracias Señor, veo mi pecado, perdóname, te detienes y oras, ¿se dan cuenta? Es un tiempo de comunión fabuloso. De nuevo, no quiero aquí nada místico, otra vez nada de que no vas a tener una visión, no lo esperes, ya dijimos, Dios no habla así, Dios habla a través del entendimiento correcto, pero en ese proceso de estudio, conforme estás siendo diligente y teniendo una actitud como la que vemos en Proverbios de humildad, Dios, esto es lo más fabuloso del proceso. El que más sale favorecido es el que estudia, ¿no es cierto? Oras porque Dios, así como te transforma a ti, transforma al que va a oír lo que le vas a explicar, ¿no es cierto? Pero aquí empieza todo. Estudias primordialmente, claro, estás preparando un sermón, pero estudias primordialmente porque tú quieres conocer la palabra, quieres alimentarte, ¿te das cuenta? Y ese cambio, ese impacto que tiene en ti, si estás teniendo la actitud correcta, se va a manifestar a la hora de que prediques, ¿no es cierto? Y Dios usa ese aspecto de frescura, de que, ¿sabes qué? Este hermano ha sido impactado por lo que está diciendo. Y eso Dios lo usa también como ejemplo para los hermanos que te están oyendo, ¿no es cierto? No creen que es frío. Entonces, habiendo dicho que hay un aspecto académico, sí, en cuanto al estudio, no es algo frío, no es como leer nada más el periódico y decir, ya entendí la situación política de España, ya veo por qué vino el presidente de México con el de España, estoy de acuerdo, adiós, y me voy a desayunar. No. Aquí sí lo entiendes, pero ahora dices, oye, qué bendición, ahora entiendo, me acuerdo de este versículo y lo apuntas. Al rato lo voy a consultar. Esto puede tener relación, ¿se dan cuenta? Empiezas a investigar, a rascar, ¿se dan cuenta? Es investigación, recuerda, escudriñando como a plata, buscándola como a tesoros. Ahora, número 4, página número 6, y hermanos, entre paréntesis, me da pena que no hagamos un ejemplo, que tomemos lo ideal en esto es tomar un texto e irlos llevando de la mano para que vean cómo, ¿no? Pero bueno, de nuevo en sus madrugadas libres, le voy a cambiar la hora porque yo sé que a la medianoche se duermen mucho, ya a la 1 de la mañana. En su tiempo libre de 2 de la mañana a 5 de la mañana, ahí pues no hacen nada más duermen, te estiran el pie ahí nada más. Aprovechen y ahí hagan esto. No, la idea obvia, hermanos, es que esto lo implementen de inmediato, ayer, mañana. Digo, ustedes están en medio de un sermón, no le vayan a meter esto, ya están a 3/4, termínenlo y si tienen tiempo, pero la idea es que empiecen, recuerden, y lo voy a repetir al final en un momento, la manera en la que vas a aprovechar al máximo esto y vas a sacar el mayor jugo es practicándolo. Implementalo, hazlo, úsalo ya. Aunque no te toque predicar más que en un mes, si ya conoces el texto, empiézale mañana o cuando empieces tengas tus tiempos de estudio. Si son 5 minutos diarios, empiézale 5 minutos diarios con esto, poquito a poquito. Ya paso 1, muy bien, paso 2, me tardé 2 días en el paso 1, muy bien, paso 2, 3 días y así vas, poco a poco. Entonces, número 4, lee y observa el pasaje. Aquí la idea es que pases tanto tiempo como puedas en este cuarto paso de leer y observar el pasaje. Lee el libro y el pasaje tantas veces como puedas. Lo lees y lo lees y lo lees. Por cierto, una ventaja de esto es que de manera automática te vas a empezar a memorizar versículos sin querer, por así decir. Sin planear memorizártelo, como estás ahí inmerso, estás nadando ahí por horas o días o semanas, se te empieza a quedar, ¿no es cierto? Y se te queda, lo mejor de esto es que se te queda, pero ya estás memorizando algo que estás entendiendo y que vas entonces a aplicar correctamente. No nada más memorizar como perico y no sabes lo que significa el texto y no lo puedes aplicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, pon atención conforme lees en palabras, ideas que son repetidas, algunas ideas que te pueden ayudar a tener una lista inicial de lo que el autor está diciendo. Observen ahí en sus notas. ¿Hay alguna relación entre el autor y los destinatarios? ¿Hay alguna pista de su trasfondo cultural o socioeconómico? ¿Acaso el autor dice de manera explícita algo acerca de la razón por la que escribió el pasaje? ¿Se encuentra implícito en el propósito? ¿Qué palabras o ideas son repetidas con frecuencia? ¿Qué vocabulario fuera de lo común se repite? Esta es una muestra,
Pero hermanos, la idea aquí, recuérdenlo, anótenlo, subrayenlo, lo que quieran. La clave para la buena exégesis es aplicar las reglas de interpretación al texto original, aunque esto será como exégesis en español, vamos a decirlo así. La clave del buen estudio bíblico es la capacidad de hacer preguntas correctas del texto para entender la intención del autor. Lo repito, la clave para un buen estudio bíblico es hacer preguntas correctas al texto para entender la intención del autor. La clave del buen estudio bíblico es hacer buenas preguntas al texto para entender la intención del autor. Y las buenas preguntas de estudio se dividen en dos categorías primordiales: de contenido y de contexto. ¿Qué quiere decir esto? De contenido, ¿qué es dicho? Y de contexto, ¿por qué es dicho? ¿Qué es dicho y por qué es dicho? ¿Qué es dicho y por qué es dicho? Bombardea el texto de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué le dice aquí a Timoteo o a esta iglesia a quien le escribe que es apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más dijo Pablo, su hermano? ¿Por qué no les dijo siervo? Hay una razón. En cada palabra, recuerden, el Espíritu de Dios de manera perfecta inspiró cada palabra del texto. Tiene un orden, una razón de ser. No la pases por alto. Pablo, apóstol de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, pam, 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 pam. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué en este momento, en este punto de la epístola? ¿Qué dice aquí? ¿Qué no dice aquí? Y se van a impactar nada más de observar lo que van a aprender. Y muchas de las telarañas que nos llegamos a hacer, esto es ideas, confusiones que tenemos de ciertos textos, que piensas que eso lo decía, se usa ese texto para apoyar una idea o práctica errónea, y te das cuenta simplemente al observar con cuidado que estamos en la luna, estamos en otro planeta. ¿De dónde sacamos esta idea? Pues de una lectura, un estudio superficial del texto, porque el texto no lo dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, lee, observa, hazle preguntas al texto. Hermanos, una advertencia, obvio, tienes que poner límites a esto, porque podrás estar ahí un mes, ¿no?, en un texto y te toca predicar, y, hermano, no he terminado el estudio. Está bien que, bueno, que estés ahí sacándole el jugo al texto, pero tienes que poner límites, ¿no? Lo decíamos el miércoles, creo. Tienes que poner límites y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a pasar tanto tiempo en este paso, tanto tiempo en este paso. Y va a variar, algunos pasajes son más difíciles de entender que otros, ¿no es cierto? Entonces, tú vas a ir determinando, es un asunto de criterio, pero necesitas terminar. Y oras otra vez, haces tu mejor esfuerzo y pides al Señor que bendiga tu esfuerzo para su gloria, para el bien de la iglesia. Porque si no, hermanos, pueden ver, con esto uno se te puede tardar un año en un texto, ¿no? Y no, ya estás listo para predicar. No, llevo 10 meses, espérame un poquito, hermano, todavía sigo observando el texto. No necesitas ponerle límites, ¿no? También hay que producir, hay que servir a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, hay que ponerle límites a esto. Y de nuevo, vas aprendiendo sobre la marcha en esto, ¿no es cierto? Así es, vas refinando, vas aprendiendo. Número 5, ahí en la página 6 hasta abajo. Traduce el texto y compara diferentes traducciones o versiones. Aquí, olvídenlo de traducir el texto. Esto es ideal, obviamente, si supieras hebreo y griego, para abrir su apetito. Otra vez, en sus ratos libres de ocio, recuerden, 2 a 5 de la mañana, empiezan allá a sacar un libro y empiezan ya a hablarle a David Robles y decirle, ¿cuándo ofreces griego? Me quiero inscribir. Y les voy a decir, inscríbete ya este octubre para que empieces con el nivel 1. Ahí está una pequeña publicidad otra vez. Pero el punto, obvio, es ideal. Si tienes el texto, es lo ideal, es el original. Pero haciendo un lado esto ahorita, no importa, nos podemos beneficiar, gracias a Dios, y hacer un buen trabajo de estudio y predicación sin conocer los originales, aunque es ideal, obviamente, conocer los originales. Recuerden, muchas veces la diferencia entre un machete y un bisturí, ¿recuerdan? Pero por ahora otra vez haces tu mejor esfuerzo y es muy recomendable que compares diferentes versiones.
Américas, Reina Valera 60 y otras, ¿no es cierto? Las mejores son Américas, Biblia de las Américas, Reina Valera 60. Compara, ve cómo expresan, recuerden cómo expresaron los traductores lo que dice el texto original. Recuerden, la traducción no es inspirada, es inspirada los escritos originales, muy bien, y a veces hay ciertos matices en ciertas palabras que un traductor escogió expresarla de una manera, otro de otra, y conforme lo lees dices, a ver, ¿por qué lo traduce hacia Américas y por qué así, digamos, Reina Valera 60 o Reina Valera 95? Escríbelo y conforme vayas estudiando vas a buscar la respuesta y decir, yo creo que la mejor traducción es esta porque el contexto apunta esto, etc. Así se usaba la palabra en ese entonces, etc. Muy bien. Noten página 7. Número 6. Ahí en la página 7. Identifica las características gramaticales sintácticas de mayor importancia exegética. Nos lo vamos a saltar, eso de nuevo es ideal cuando tienes esto es cuando conoces los idiomas originales. Por ahora aquí la sugerencia sería que observen los verbos. Recuerden, verbos describen un estado de ser, una acción. Porque cuando identificas los verbos en un texto, vas a identificar los sujetos, quién hace la acción, y los objetos, directos, indirectos, complementos, sobre quién recae la acción. ¿No es cierto? Por ejemplo, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el verbo ahí? Sois salvos, ¿no es cierto? Sois salvos, y ahí está implícito también el objeto, ¿no? ¿Quién es salvo? Nosotros, ustedes, Efesios. ¿Cómo? Por gracia. Aquí ayuda mucho, bombardeen el texto con preguntas, recuerden qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué hora, en qué lugar, ¿se dan cuenta? Eso les va a ayudar a, vamos a decirlo así, a desglosar el texto. Esa es la idea de estos dos pasos. No tenemos tiempo para entrar a un diagrama, pero un diagrama lo que hace es que muestra de manera visual las relaciones sintácticas entre las palabras, esto es, cómo se relacionan las palabras entre sí. ¿Se dan cuenta? No tenemos tiempo, me da pena porque si no, no terminamos, pero es muy útil, es una herramienta útil. El paso 7 ahí, diagrama el texto si tienes tiempo, y pasen a la página 8, número 8. La idea, para darles una idea de nuevo, 6 y 7, no ven que les doy gato por liebre, lo que pasa es que no hay tiempo por ahora. La idea es que analicen el texto, y estas son herramientas, este es el aspecto gramatical, otra vez ayuda, echa mano de buenos comentarios que te expliquen el original, los originales. Por ejemplo, William Hendrickson, muchos lo conocen, ¿no es cierto? Es muy bueno en explicarte esta palabra, significa esto. MacArthur es muy bueno, son probablemente de los dos mejores que hay del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, comentario del conocimiento bíblico también en el Nuevo es muy bueno, que te ayuden a entender el texto realmente. Hermanos, lo siento, no te va a gustar esto, pero nuestro pan diario no te va a ayudar mucho. Muy buenas ilustraciones probablemente, pero no te va a ayudar mucho a entender el texto. Echa mano de los mejores comentarios, de los que realmente te ayuden a entender el texto y que no le den la vuelta a asuntos difíciles de interpretación. Esos son los que debes buscar, los que te ayudan realmente a filetear, por así decirlo, el texto, a verlo en toda su expresión, ¿no? Entenderlo correctamente. Buenos comentarios que te hagan pensar, que te hagan decir, a ver, esto y por esto, y por qué este no está de acuerdo con este, y buscar el apoyo bíblico más coherente, ¿no? el más natural, el que es mejor respaldado por el texto. Observen número 8 en la página 8, desarrolla una proposición y bosquejo exegéticos. ¿Qué quiere decir esto? De una manera muy simple. En una frase, expresa lo que el texto dice con palabras simples. Expresa lo que el texto dice con palabras simples. Y les voy a decir en un momento lo que quiere decir esto. Expresa lo que el texto dice con palabras simples.
En otras palabras, voy a decir en una frase de qué trata este texto y cómo se divide. Ese es un bosquejo. Proposición quiere decir de qué trata el texto, bosquejo, cómo se divide. Por cierto, les incluí en esas notas y muy gracias a Dios y a los hermanos de TEIS, gracias por su esfuerzo porque sé que es bastante ahí. Varios tienen ahí al final de sus notas, esto es para que a la luz de lo que estudiamos en su casa mediten en esto como una ilustración. Tienen al final un ejemplo de las notas de estudio de Génesis 22, de un estudio de Génesis 22, 1 al 18. ¿Recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac? Si tuviéramos tiempo haríamos un ejercicio, no hay tiempo, se los voy a dejar ahí de tarea. Lean ustedes ahí, vean, van a ver la primera sección de las notas, son notas, y van a ver muchas notas a pie de página, información muy técnica, detallada de explicación del texto, ¿ok? Referencias cruzadas, alguna implicación práctica. Esas son las notas de estudio. Al final, después vienen las notas del sermón, para que vean ustedes cómo una muestra, obvio eso no es inspirado, pero es una muestra de cómo los diferentes aspectos de lo que venimos viendo están ahí resumidos, sintetizados en las notas de estudio de un estudio de Génesis 22, 1 al 18, y cómo se ve ya en forma de sermón, cómo seleccionas, cómo lo sintetizas. ¿Ok? Eso espero les ayude. Esto lo menciono por el asunto de la proposición. Una proposición, digamos, vean ahí ya que están ahí, en la página, les voy a decir en dónde. En la página 9. Página 9. Página, no es esta, es la Génesis 22, perdón, ahí en la página 9, vean ahí en el primer párrafo, observen, aquí tienen ustedes, al final del primer párrafo, dice Génesis 22, 1 al 18, lo ven en la penúltima línea del primer párrafo. Génesis, ¿todos están ahí? Génesis 22, 1 al 18 puede ser dividido en dos partes. La preparación de la prueba y la aprobación de la prueba. ¿Lo ven ahí? Está muy simple. ¿Cuál sería la proposición exegética aquí? ¿De qué trata el pasaje? Dios prueba ¿a quién? Abraham, punto. Y realmente es un pasaje aquí simple porque en Génesis 22.1 nos da la idea central de que se desarrolla. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, ¿se acuerdan? Trae a Isaac, mátalo e incinéralo, ofrécelo en holocausto. ¿De qué trata Génesis 22, 1 al 18? Dios prueba a Abraham. Y la proposición exegética, esto es, en una oración que me diga de qué trata el pasaje, aquí tengo dos elementos. Dos elementos de la prueba de Dios a Abraham. Primer elemento, la preparación de la prueba, lo ven ahí, versículos 1 al 8. Y número 2, la aprobación de la prueba. ¿Se dan cuenta? Eso es una proposición exegética. Me condensa, me dice de qué trata el pasaje y me resume de qué trata el pasaje y el bosquejo en el que lo voy a dividir. Dos elementos o dos verdades de la prueba de Dios a Abraham. Número 1, la preparación de la prueba, versículos 1 al 8, y número 2, la aprobación de la prueba. ¿Se dan cuenta? Lo ideal ahí en un bosquejo normalmente es que estén coordinados los puntos. Ven ahí la palabra prueba, prueba, prueba. La prueba, dos elementos de la prueba de Dios a Abraham. Si digo dos elementos, no le metan tres abajo, 4, que sean dos. ¿Se dan cuenta? Si digo dos elementos de la prueba de Dios a Abraham, que haya un eje en torno al cual gira el bosquejo. Dos elementos de la prueba de Dios a Abraham. La palabra clave ahí es prueba. La preparación para la que prueba y la aprobación de la prueba. ¿Ven la coordinación? Esto les va a ayudar a la hora de preparar el bosquejo homilético porque va a ser fácil para ustedes y los hermanos seguirlos. Siempre un bosquejo, si es claro, recuerden, el bosquejo debe salir del texto. ¿Se dan cuenta? Nada de que soy muy buen orador y muy poético y me encanta y yo invento unos bosquejazos, ¿sí? Pero que sean unos bosquejazos, pero que emanen del texto, no que tú eres muy buen orador y muy retórico y tienes muy buena labia, muy buen orador y te inventas los bosquejos y se los impones a los textos. No, anatema, prohibido, no hagan eso.
El texto es el amo, ¿se dan cuenta? El texto determina lo que dices. ¿Está claro? Bueno, les doy una idea aquí. ¿Está claro esto de lo exegético? Esto es importante porque, de nuevo, les va a ayudar a poder expresar correctamente lo que dice el texto. Finalmente, número 9 en las notas, página 8 al final. Examinen dónde encaja el pasaje teológicamente. Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Identifica las doctrinas clave de tu texto y rastréalas a lo largo de las Escrituras para entender cómo tu pasaje encaja dentro de esa doctrina específica. Lo repito, identifica las doctrinas clave en el texto, las rastreas a lo largo de las Escrituras para entender cómo lo que expresa tu pasaje encaja en referencia al todo de la doctrina de la que habla el pasaje. Lo voy a explicar en un momento, lo repito. Identifica doctrinas clave, las áreas teológicas que enseña el texto, el pasaje que estás estudiando, y asegúrate de que entiendes cómo eso encaja en referencia a lo que la Biblia enseña de esa verdad teológica o de esa doctrina. Esto es muy importante, por dos razones. Primero les voy a dar un ejemplo. Si dice si estoy estudiando Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Necesitas acostumbrarte a pensar teológicamente. Y cuando predicas la palabra, cuando hablamos de teología nos referimos al estudio de Dios. Y estudiar la palabra en general, escuchen, el que estudia la palabra es un teólogo. ¿Se dan cuenta? Un teólogo. Por ejemplo, teología, eso es de eruditos, doctores. No, la doctrina, la teología no, dame la práctica. Momento, no puedes tener práctica correcta si no tienes doctrina correcta. Para empezar, ¿por qué? Porque la teología es el estudio de Dios. Si estudias la palabra de Dios, eres un teólogo, punto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de ¿quién? De Dios. Y estudiar la Biblia es el estudio de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? Entonces, primero, para quitarnos esas ideas erróneas. Entonces, teología. Toda la palabra de Dios se puede sistematizar, toda la Biblia, y aquí es donde entra la teología sistemática, lo que llamamos teología sistemática. La Biblia enseña, se puede, digamos, condensar en diferentes temas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la Biblia? Doctrina de las Escrituras, ¿ok? O bibliología, ¿está claro? ¿Qué es lo que la Biblia enseña de Dios Padre? Teología propia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo? Neumatología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña de Cristo? ¿Cómo le llamamos esa teología sistemática? Cristología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación? Soteriología, que es la palabra griega, seguida de logía, el estudio de. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del hombre? Antropología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del pecado? Amartiología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia? Eclesiología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos y la muerte del futuro? Escatología. Todo pasaje enseña algo quizás no enseña de todas esas doctrinas, pero está bajo alguna de esas doctrinas. ¿Se dan cuenta? Algunos textos narrativos, obviamente, quizás no te van a dar alguna verdad específica, aparente, pero de cualquier manera tienes que verlo siempre a la luz, de nuevo, de toda la revelación bíblica y encontrar la verdad, las verdades teológicas. ¿Por qué? Por un lado, para entender correctamente el texto, y por otro lado, número 2, para entender las implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque escucha esto es una mina de oro, escucha esto. La teología nunca cambia. ¿Se das cuenta? Nunca cambia. No importa la época en la historia en la que vivamos. ¿Dios cambia? No. ¿Su plan de redención cambia? No. ¿La verdad acerca del pecado del hombre cambia? No. ¿Se dan cuenta? Esas verdades inmutables, incambiables, son lo que te dan la pauta para hablar de implicaciones prácticas de un texto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes vean una Biblia de estudio o un comentario, y a veces lo pasamos por alto,
en la introducción y te dice, estos son los temas teológicos de Efesios. No digas, ¿qué hago? Yo quiero ir a lo práctico. Momento, ahí está lo práctico. Lee de qué está hablando. Porque si te dice, por ejemplo, estás viendo en Efesios que habla de que la iglesia es un cuerpo, ¿no es cierto? Pues qué bonito, sí, qué bonito, pero hay implicaciones prácticas. Es un cuerpo, es una analogía de un cuerpo y tiene implicaciones prácticas. Vas a las epístolas, recuerdan, las epístolas son las por donde filtras todo principio teológico para ver la implicación práctica para la iglesia, porque somos parte de la iglesia y las epístolas fueron escritas a iglesias o miembros de iglesias. Y entonces ves que el cuerpo apunta a 1 Corintios 12. De manera que si un miembro se duele, ¿qué cosa? Todo se duele. Y para que todos nos preocupemos unos por otros. Ahí está. Aunque estoy hablando aquí de la doctrina de la iglesia desde el punto de vista de la metáfora de un cuerpo en 1 Corintios 12, allí está lo práctico. Hermano, le estoy predicando a la iglesia, debido a que tú eres parte del cuerpo de Cristo y tu hermano que está al lado, que profesa ser cristiano igual que tú, es parte del mismo cuerpo, tienes que preocuparte por él. ¿Se dan cuenta? Entonces, la teología es el fundamento, el cimiento de la práctica. Por eso tienes que tener teología sana. Y aquí es donde te ayuda a echar mano de buenas teologías como Gruden, por ejemplo, o Schaffer, o Berkov. Todas tienen sus deficiencias en términos de que no estamos de acuerdo con todo lo que enseña Gruden. Gruden cree en los dones milagrosos para esta época, pero es muy bueno en muchas, 95%. Berkov, por ejemplo, no estaremos de acuerdo con su doctrina de la escatología, pero es muy bueno. Schaffer, no estaremos de acuerdo ahí con que eres Señor y luego Salvador, o Riley, ¿me entienden? Cristo, no hay divisiones, Cristo es tu Señor y Salvador al mismo tiempo. Pero el punto es como todo libro que tomes, como los de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así, ¿no? Siempre alerta para ver si lo que te dice cuadra con las Escrituras, ¿no? Pero otra vez, es donde ayudan las teologías en este punto, porque si estoy estudiando por gracia sois salvos por medio de la fe, bueno, sí voy a predicar el texto, pero tengo que tener por lo menos un entendimiento básico de lo que es la doctrina de la salvación en la Biblia, ¿no es cierto? Para que cuando me pare y le explique a la iglesia ese versículo, dependiendo del entendimiento de la iglesia, del tiempo que tenga, voy a ahondar en lo que es la doctrina de la salvación. Y hermanos, si predicas el texto, esto es muy importante, si explicas y aplicas el texto, tu predicación va a ser teológica, porque el texto bíblico es teología. ¿Se dan cuenta? Y la gente necesita teología. Y los buenos predicadores son predicadores teológicos, te predican teología, ¿no es cierto? Vean por ejemplo un Lloyd Jones, vean por ejemplo un Spurgeon, ¿no es cierto? Vean por ejemplo otra vez a Pablo y aún predicando en Hechos, son sermones, predican obvio la deidad de Cristo, es verdades ricas. Y luego para terminar, por ejemplo, Pablo ahí evangelizando en las sinagogas, termina obviamente llevando a la gente a arrepentimiento y fe, pero para haber llevado ahí, les habló de la doctrina de la expiación, de cómo la muerte, de cómo Cristo provee perdón de pecados a través de su muerte, ¿no es cierto? La doctrina de la pecaminosidad humana, hablándoles del pecado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, recuerden esto es importante, rásquenle, hermanos, hay que escarbarle esto. Muy bien. Bueno, les doy aquí para terminar un epílogo. ¿Cómo estamos, jefe David? Un minuto más. Bueno, ya sé que se acabó el tiempo, pero hermanos, acompañen ahí en la página de atrás, no, bueno, en la página de atrás, pero sería la parte de atrás de la página 8, porque esto no lo tiene. Les doy aquí un epílogo, aquí, para hablarles del estudio al sermón. Muy bien, porque esto ya tienen, digamos, el diamante ahí en bruto, ¿no? Y hermanos, una cosa, si hacen un buen trabajo de estudio, después de hacer todo esto, hermanos, la pregunta no va a ser qué le doy a la iglesia, sino qué no le doy. Van a tener muchísima información, ¿no es cierto? Y ahora entra aquí lo que dijimos el miércoles, tienes que seleccionar el contenido y evaluar el tiempo que tiene, la madurez de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero del estudio al sermón, 5 pasos breves. 5 pasos. Número 1. Formula la proposición y bosquejo homiléticos.
Formula la proposición y bosquejo homiléticos. Formula la proposición y bosquejo homiléticos. De nuevo, hermanos, esto es publicidad para Berea, porque esto toma una clase, lo que estamos viendo aquí. Bueno, 2 o 3 clases. Formula la proposición y bosquejo homiléticos. ¿Qué es esto? Homilético quiere decir cuando hablamos de práctico a la hora de expresarlo, ¿ok? Exegético quiere decir qué dice el texto. Homilético es cómo se aplica a la audiencia. Un buen predicador, por un lado, no quita la mano de lo exegético, esto es, y aquí es donde viene aquí no sé si alguno ha visto el libro oído el título de John Stott, La predicación puente entre dos mundos. Es un buen libro, no todos estamos de acuerdo, pero es una buena historia de la predicación. Lo que expresa el libro ahí es buena la idea. El predicador es como alguien que está entre dos mundos, está entre el mundo de la Biblia y el mundo contemporáneo. Y eso es lo que hace un buen predicador. Por un lado le explica a la gente el texto, no quita la mano del pasado. Esto es lo que quiso decir Dios a la audiencia original. Pero por otro lado, la aplica ¿a quién? A la audiencia contemporánea. Digamos que de este lado está la audiencia original, aquí está la audiencia contemporánea. Si te cargas mucho acá en tus sermones, puede llegar a ser algo pesado para la audiencia original no ver la implicación práctica. Ojo aquí. Si va a cerrar de un lado, acá. Explica qué quiso decir a la audiencia original. Porque sí, el Espíritu de Dios tiene la capacidad de tomar esto y aplicarlo acá. Pero allí es donde entra también la labor del predicador. Explicas acá, pero también enseñas cuáles son las implicaciones prácticas para la audiencia actual. Si te cargas mucho acá, puede llegar a ser pesado para la audiencia de acá, ¿no es cierto? Si te cargas acá y das pura práctica, se vuelven superficiales tus sermones y la gente se vuelve en una lista de haz esto, no hagas esto, pero no les explicas por qué. Y esto es fundamental, lo exegético, el que entiendan el porqué, la teología, porque esto es lo que el Espíritu de Dios va a usar para que ellos finalmente y apliquen a la vida cotidiana. Y recuerden, una interpretación y muchas aplicaciones, ¿no es cierto? Muy importante esto. Entonces, cuando hablamos de formula la proposición y bosquejo homiléticos, digamos en el caso de Abraham, ya lo dijimos, lo exegético, Dios prueba a Abraham, 2 elementos de cómo Dios prueba a Abraham, eso es lo exegético. Formulas la verdad universal, digamos, buscas cuál es la verdad universal. De eso habla el pasaje, ¿no es cierto? Punto. No me estoy describiendo de qué habla el pasaje. Ahora, me hago la pregunta, se la estoy abreviando bastante aquí tratando. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento? Porque aquí ustedes son la iglesia, ¿no es cierto? Acá está Israel, a quien le escribió Moisés, Génesis 22, ¿no es cierto? Entonces, ellos nada más les dije cómo Dios probó a Abraham. Pero a ustedes les tengo que decir cómo Dios probó a Abraham, pero además de eso, cómo se aplica a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya entendí lo exegético. ¿De qué trata el pasaje? Dios prueba a Abraham. Lo que es universal es que Dios, pregunto, ¿Dios prueba a todo creyente? Sí. ¿Cómo lo sé? Lo veo a lo largo de la Biblia, y esto es la clave para entender cómo convierto la verdad exegética en verdad universal y verdad homilética, es esto. ¿Dios prueba a Abraham? Sí. ¿Dios prueba a todo creyente? Sí. ¿Cómo lo sé? Se enseña en toda la Biblia y en particular ¿en qué sección? Cartas del Nuevo Testamento. ¿Algún texto, díganme ustedes, que muestre la Biblia en el Nuevo Testamento, en las cartas, que Dios prueba a los creyentes? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en qué? Diversas pruebas. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Dios prueba a Abraham. Esto es lo exegético, lo universal. Dios prueba a todo creyente, lo ven toda la Biblia, en particular en las cartas del Nuevo Testamento. Homilético, Dios te prueba a ti como creyente. ¿Se dan cuenta? Así es como hacemos el paso. ¿Ok? Lo pueden hacer, digamos, en 3 columnas en su mente o en su papel. Verdad exegética, ¿de qué trata el pasaje? Verdad universal, esto es esta verdad. ¿Cuál es la implicación teológica de este pasaje, la primordial, que se enseña en toda la Biblia, en particular en las cartas del Nuevo Testamento?
y columna derecha, ¿cómo se aplica a ti? ¿Se dan cuenta? Y para facilitar el recordarlo digo aquí, ¿de qué trata el pasaje? Dios prueba a Abraham. Columna del centro, si tuviéramos aquí unas columnas. Columna del centro, Dios prueba a los creyentes. Ya vieron, lo hice atemporal, no solo a Abraham, sino a todos. Y no porque fue arbitrario, sino porque toda la Biblia enseña eso, ¿no es cierto? En particular las epístolas del Nuevo Testamento. Tercera columna, Dios te prueba a ti como creyente. ¿Se dan cuenta? De esta manera mi implicación práctica está arraigada en la teología y no me la saqué de la manga, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, esto es en cuanto a la verdad. Si estoy hablando de la proposición exegética que es Dios prueba a Abraham, dos elementos de cómo Dios prueba a Abraham, podría decirlo así de esta manera acá. Dios prueba a los creyentes, Dios te prueba a ti como creyente. Proposición homilética. Dos elementos de la prueba de Abraham que muestran, dos verdades de la prueba de Abraham que muestran cómo Dios te prueba a ti como creyente. Algo así. ¿Se dan cuenta? O que te ayudan en tus pruebas como creyente. Y voy a explicar el texto y junto con las epístolas del Nuevo Testamento voy a ver qué verdades que se enseñan aquí en el Nuevo Testamento, y estas son las que me van a ayudar para hablar de implicaciones prácticas. ¿Se dan cuenta? Sé que a lo mejor es medio confuso, espero no ser confuso, estamos tratando de ser claros. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es muy importante, porque aquí acabando el proceso exegético, ya acabé, ya sé de qué trata el pasaje, pero ahora tengo que explicarle a los hermanos sus implicaciones prácticas. ¿Ok? Y esto es muy importante, particularmente en narrativa, porque si no somos cuidadosos en narrativa, bueno, filtra la verdad teológica por las cartas de qué sección de la Biblia? Del Nuevo Testamento. Filtra la verdad teológica por las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo identificas implicaciones prácticas? Uno, identifica la verdad teológica en el pasaje. Dos, identifica la verdad teológica a lo largo de la Biblia. Tres, filtra la verdad teológica por las cartas del Nuevo Testamento. ¿Está claro esto? Ya lo hicimos con Abraham, ¿no es cierto? Ya les doy una idea. Obvio, cuando estás predicando las epístolas del Nuevo Testamento es más fácil. Cuando dice, despojaos del viejo hombre, no mintáis. Bueno, es directo, ¿no es cierto? Es una verdad moral que es relevante hoy y, ¿no es cierto? No tienes que hacer todo este trabajo que estamos diciendo. Esto lo tienes que hacer más cuando no estás en las epístolas. Entonces, número uno, formula la proposición bosquejo homiléticos. Dos, identifica implicaciones prácticas. Y ya metimos aquí sexta velocidad, ya agárrense, ya estamos terminando. Número tres, incluye ilustraciones. Incluye ilustraciones. Puedes incluir aquí referencias cruzadas, etc. Estoy ya preparando el sermón, ¿no? Por cierto, a lo largo del proceso de estudio que describimos a lo largo de esta sesión, van a venir a tu mente, esto me gusta como ilustra, y empiezas a apartar, ¿no?, ciertas ilustraciones, vas apuntando, pero este es ya el proceso, digamos, de refinación, ¿no? Número 4 de 5, agrega la introducción y la conclusión. Agrega la introducción y la conclusión al sermón. Entonces, 1, formula la proposición y bosquejo homiléticos. 2, identifica implicaciones prácticas. 3, incluye ilustraciones. 4, agrega la introducción y la conclusión. O noten al final. ¿Se dan cuenta? A lo mejor ya desde que empiezas ya te ocurre una introducción, apúntala. Pero ya al final la corroboras, porque a lo mejor andabas ahí por Marte y no era por Marte, era acá por la órbita de la Tierra. Y vas a decir una tontería, pero como no sabías, se aceptaban las tonterías. Pero ya acabaste de estudiar y ya no se aceptan las tonterías, ya sabes, nunca se aceptan las tonterías, pero el punto es que ya sabes de qué trata el pasaje, entonces ya corrige tu introducción muy florida, pero no tiene nada que ver con lo que dice el texto, ¿no? Y número 5, finalmente, presentación. Presentación. 2 sugerencias prácticas aquí en la presentación. Presenta, esto es ya cuando estás predicando, cuando estás enseñando, cuando estás predicando ya. Presenta, 1, de manera natural. De manera natural, esto es un estilo, aquí lo que sugieres como si estuvieras platicando. Tú, como si tú estuvieras platicando. De manera natural. Como en este momento, ¿no? Como eres tú cuando estás hablando con alguien. No que por aquí eres muy simpático y a veces nos pasa.
Eres así de repente, hermanos, abramos nuestra Biblia. ¿Este cuate de dónde salió? No es el que estaba ahí parado hace un momento. Y la gente dice, este es un fantoche, este es un actor. ¿Se dan cuenta? Claro, hay reverencia, hay que ser prudente, ¿me entienden? Pero sean ustedes, sean no otro. Entonces presenta a uno de manera natural. 2, apasionado a tu estilo. Apasionado a tu estilo. Muy importante esto, hermanos. Apasionado a tu estilo. Disfrútalo. Como cuando, si te gusta el fútbol, cuando le estás hablando a alguien de fútbol, te apasiona. O si te gusta, piensa en tu comida favorita. ¿Y cómo la describes a alguien? No sabes lo que comí hoy. Comí un delicioso, una merluza con él, me encantó. Así predica. Aún más porque es la palabra de Dios. Natural. Disfrútalo. Eso, hermanos, un tip aquí. Todos, o la mayoría de nosotros nos ponemos nerviosos cuando vas a predicar. Es una responsabilidad grande y luego entran ahí factores de, a veces, nuestro pecado. Llegamos a pensar más en nosotros, cómo me veo, en lugar de que, ¿me entienden? Algo que te puede ayudar en este punto, concéntrate en el texto. Disfruta, mastica, por así decirlo, las verdades de la palabra, ¿no es cierto? Que la verdad, vete así como si tú estuvieras sentado aquí. Tú, igual que el resto de los hermanos que te están oyendo, tú estás sentándote a los pies de la palabra. ¿Ok? Nada, sí, disfruta, escucha. ¿Me entienden? Digo, no creo que sea aquí medio raro, hay una experiencia extracorporal, que te ves sentado acá y todo. No estamos diciendo esas tonterías. Estamos diciendo, cuando llegas a predicar, tú igual que la gente vienes a oír a Dios hablar a través de la explicación de su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera natural, apasionado. Y, hermanos, en conclusión, ¿cómo mejorar en la predicación? 2 consejos. Predica y escucha predicación fiel. Como dice el viejo dicho, el refrán, la práctica, ¿qué? Hace al maestro. Predica y escucha predicación fiel. Así es, hermanos, no hay otra. ¿Quieres mejorar en la predicación? Estudia y predica y oye a buenos predicadores. Predicadores, ya dijimos, bíblicos, que explican y aplican. ¿Se dan cuenta? Y claro, puedes aprender de ellos, sí, nada más no los imites, no te vuelvas una caricatura. Como decía Henry Toropilo, decía esto, me acuerdo. Tendemos a, cuando imitamos a nuestros predicadores que queremos y respetamos, nos volvemos una caricatura de ellos, ¿no? Así como las caricaturas que tienen una nariz así y se ve así. Hermanos, podemos imitar, por ejemplo, su claridad, su actitud, ¿no es cierto? Cómo explica las cosas en términos de proceso de análisis, ¿no es cierto? Pero estilo, hermanos, todos tenemos nuestro estilo. ¿Se dan cuenta? Y para animarlos, a veces cuando empezamos con este método de estudio y no estamos acostumbrados, pues al principio imitas a los que respetas y que más o menos ves que lo modelan, ¿no? Pero con el tiempo vas desarrollando tu estilo. ¿Se dan cuenta? Esto es de presentación. Y de nuevo, este método lo vas adaptando a tu estilo me refiero del proceso de estudio, ¿no? 1, 2, 3, ahí primero eres muy rígido y luego dices, a ver, le meto el 2 aquí y aquí, ¿se dan cuenta? Y bueno, hermanos, ya, me da pena, me tardé bastante, pero bueno, terminamos y espero esto les ayude y gracias por su paciencia, su esfuerzo y oramos porque esto pues sea de bendición para ustedes en su estudio y su ministerio. Oro. Padre, gracias por esta noche y este privilegio que nos diste de abrir tu palabra, de estudiar esta área tan importante de la predicación. Qué delicia, Señor, y el estudio. ¿Qué hay más importante, Señor, que saber cómo estudiar para aplicar tu palabra? En primer lugar para nuestra vida y en segundo lugar para la vida de la iglesia. Esto es lo más importante, esta es la sabiduría. No por nada, como dice tu palabra, tus juicios, tu palabra son deseables más que el oro. Nada tiene tanto valor como conocer tu palabra y aplicarla, porque esto es lo que te honra. Oramos, Señor, que estas horas que hemos pasado juntos, tú las uses, Señor, nos ayudes para que seamos mejores estudiantes y predicadores de tu palabra para tu gloria
y el bienestar de las iglesias a las que servimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.